Hola, bienvenidos a un capítulo más de Improve Talks, estas conversaciones que compartimos con clientes donde reflexionamos sobre las situaciones que tanto directivos como empresarios pues están viviendo en sus empresas, ¿no? Hoy estamos aquí en Madrid, en este maravilloso showroom de uno de nuestros clientes, de Pando. Por situar un poco, Pando es una empresa que está situada en Argentona, en Barcelona. Lleva muchos años en el mercado, siendo uno de los líderes del sector de los electrodomésticos gama alta en el canal especialista y también consolidando su posicionamiento internacional. Estamos aquí con Stefan, el director general de Pando. Stefan pertenece al Family Office de la familia Durán, que también llevamos ya 1 año y medio, ¿no?, colaborando juntos. Esta es una de sus inversiones, el incorporarse a la empresa Pando. Y bueno, pues llevamos todos estos meses, Stefan, el equipo de Improven y la propiedad, colaborando juntos para acompañar a la compañía para que logre sus objetivos, ¿no?, los objetivos que nos hemos marcado con el resto de propietarios de la empresa. Bueno, Stefan, cuéntanos, ¿quién es Stefan? ¿Qué hace un alemán residente en Murcia, trabajando en Barcelona y dirigiendo esta compañía? Sí, suena todo un poco extraño. Internacional es un poco el resumen, quizás. Yo soy alemán, sí. Estoy en España, pues al final, como pasa, el amor me llevó a España. Mi mujer es española y no quería ir a vivir en Alemania. Por lo tanto, después de unos años de económicas y siendo consultor en McKinsey y atendiendo un máster en ERIS, pues decidí salir y me incorporé a un Family Office en Murcia, que es la zona donde es mi mujer, que es el Family Office de la familia Durán. Y se da el caso que hace unos 18 años, pues ellos adquirieron una propiedad, una participación en Pando, y pues así un poco yo aterricé en Pando, con básicamente la razón es mi mujer. Y cuéntanos un poco de Pando, ¿cómo nace esta empresa? ¿En qué situación está ahora? Cuéntanos un poquito la historia. Bueno, Pando es una empresa como tú dijiste, se fundó hace unos 40 años, se dedicaba a la fabricación de campanas de alto nivel al canal especialista. Es decir, no lo encuentras ni en Leroy Merlin ni en las grandes cadenas de retail, sino está dedicándose al canal especialista, es decir, las tiendas de cocina, para entendernos. Y fabrica y compite con todas las marcas grandes del mundo de electrodomésticos, Bosch, Siemens, Miele, Elica. Luego hay como 3 épocas en Pando. Una vez es cuando nacieron como empresa familiar, de la familia Pando. Ellos en 2006 dieron entrada a unos family office, querían crecer, y entonces ahí la familia Durán con otro family office adquirió una participación minoritaria. Es, digamos, la segunda época del 2006 a 2015. Que Pando sufrió, como muchas empresas, la crisis financiera del 2011-2010, porque no se hacían casas, no se vendían. Sí, no la crisis del ladrillo, ¿no? Del ladrillo, exactamente. Todos. Entonces, como nosotros al final, aunque no construimos, si no se hacen casas, no se venden casas, no se hacen cocinas. Por lo tanto, Pando sufrió mucho en esa época, y una de las estrategias para salir de esa crisis era intentar abrir el abanico y no solamente dedicarse a la fabricación de campanas, sino también ofrecer otros productos. Y en esta época pasaron básicamente 2 cosas. Uno es en 2015 por ahí, los socios reestructuraron Pando, algunos socios salieron y la familia Durán, como uno de los socios, asumió la mayoría de la sociedad, salió el anterior director general y yo me incorporé a la gestión, digamos, operativa diaria de la compañía. Del accionista, entonces ya minoritario. Entonces, y en este punto, antes de que te adelantes, te iba a preguntar, cuando aterrizáis en la familia Pando y tú en la compañía, ¿qué os encontráis y cuáles dirías que son vuestros grandes logros o vuestros grandes retos conseguidos hasta el día de hoy? Desde ese momento que dices que ya entras tú en la operativa de la empresa hasta ahora. Sí, eso es un poco lo que yo quería decir. La tercera fase era, a partir del 2015, nos encontramos con una empresa, por la situación de la crisis financiera, muy tensa la tesorería. En principio todavía estaba viendo cómo pago, lo cual también generó la tensión entre los socios con diferentes soluciones. Y al final un socio cogió las riendas y intentó
hacer crecer la compañía. Eso se dice muy fácil y el primer paso fue intentar dar estabilidad financiera para que la empresa, en vez de pensar constantemente, como pasa en muchas empresas, pensar cómo pago yo las nóminas, cómo compro, se puede volver a dedicar al negocio, porque al final lo que pasó en esa época se pensaba o se tenía que pensar por las circunstancias mucho en cómo pago. Y no en cómo invierto, ¿no? Y cómo gestiono los clientes, no puedo servir porque no puedo comprar, porque no tengo dinero, porque el banco me ha cortado las líneas. Entonces los directivos piensan mucho en esto y eso por la situación en la que estaba pasando en ese momento. Entonces había básicamente 2-3 hitos. Uno era la estabilidad financiera y luego el crecimiento por añadir más producto a las campanas, porque al final es un monoproducto, era muy específico y vimos que los otros competidores todos tenían la gama completa y por tanto las tiendas pues buscaban un proveedor que les pudiera ofrecer algo más integral, ¿no? Exactamente. Entonces ahí integral es una buena palabra porque nació en ese momento la palabra del logo que tenemos, Pando Integral Cooking, que al final es la idea de no solamente de campanas, sino la integralidad de los otros productos. Se añadieron pues, placas de inducción de alta gama, hornos y una serie de otros electrodomésticos. La segunda parte, o la tercera, primera era la estabilidad financiera, la segunda la del crecimiento del producto, era la diversificación y de internacionalización. Si no solamente Pando históricamente vendía en España, Portugal, un poco en Francia, hoy en día pues Pando ya vende un 30% de su facturación fuera. Y luego la otra parte era también en la parte de internacionalización, no solo la parte de ventas, sino también diversificar las compras y comprar no solamente localmente en los sitios, en los proveedores cercanos, sino con la ampliación de gama de productos, también comprar cada producto en el mejor fabricante, que no necesariamente era local. Correcto. Entonces esas eran un poco las 4 palancas: estabilidad financiera, ampliación de gama de productos, luego la internacionalización a nivel ventas y la internacionalización a nivel de compras. Y todo esto en una compañía pequeña son unos retos donde, bueno, seguimos trabajando y ahí es donde vosotros nos estáis ayudando también en la última fase ahora. Dentro de todo este contexto, claro, ¿cómo ves el sector de la cocina en el que vosotros os movéis? Es decir, después de toda esta situación coyuntural en la que hemos sufrido la crisis del COVID, la crisis de costes energéticos, la volatilidad de los precios de las materias primas, los fletes internacionales con costes súper inestables, el cierre o los cuellos de botella desde China, ¿no? Para los que importan producto, la falta de componentes, que muchos de vuestra tecnología que tenéis dentro de los productos pues al final también tienen componentes. ¿Cómo ha sufrido el sector toda esta situación? ¿Cómo habéis conseguido capearlo? Bueno, es un sector que ha crecido dentro de toda esta tormenta perfecta. Correcto, que a nuestro sector, en el COVID, a nuestro sector le ha pasado lo contrario. Todo el mundo de repente está mirando a la casa, se está mucho tiempo en casa y entonces invierte en la casa. Y de repente dice, oye, tengo que reformar esto. Con lo cual todo el sector de cocina, hogar, está creciendo o ha crecido bastante. Nosotros no nos podemos quejar, salvo al principio del COVID, cuando, lógicamente, está todo el mundo el lockdown en casa, nuestros canales de ventas son las tiendas de cocina. Si estaban cerrados, claro. Entonces en ese momento nosotros nos pusimos muy nerviosos, diciendo, oye, ¿cómo vendemos? Ahí la gente que vende por internet, que es otro segmento, lo tenía mucho más fácil, porque mandan por Amazon con los mensajeros y nosotros dijimos, nosotros tenemos venta presencial. Claro. ¿Qué pasa? Estamos todos asustados, no hicimos ningún R, porque vimos que nuestro canal de venta en las tiendas enseguida se reactivó. Y entonces a nosotros este sector, esta crisis nos ha favorecido. Nuestro sector como otros. A nivel de demanda sí, pero entiendo que luego viene la otra parte, ¿no? A nivel de suministro. Correcto. Igualmente a nivel de demanda, pues sí, en el de costes, suministros, hemos sufrido, hemos tenido que aguantar un montón de situaciones de crisis, porque como tú dices, en los fletes de productos, sea de China, sea de Italia, sea de donde, camiones muy caros. Crisis energética reciente, los componentes no están, tú tienes clientes que quieren tu producto, pero las fábricas no pueden.
Entonces, eso es muy negativo para las cadenas de suministro. Con lo cual, nosotros los costes han aumentado, los márgenes se han ajustado un poco, pero a nivel de ventas y trabajo, nosotros, fenomenal. Y claro, y dentro de este contexto de crecimiento del sector, Pando ha crecido más que lo que ha crecido el sector. ¿Cuáles han sido vuestras palancas clave para conseguir este crecimiento dentro de toda esta situación? Sí, es cierto, Pando al final, si el mercado hablamos que ha crecido un 15 o un 20%, cifras generales, nosotros hemos duplicado esas cifras. ¿Por qué se basa eso? Yo creo que hay pues, 2 o 3 cositas que hemos hecho mejor que lo antes. Primero, nosotros desde siempre hemos sido muy vinculados al cliente, es decir, nuestro cliente es la tienda de cocina, dándole servicio, y esto es un poco lo que más nos ha dirigido. Somos una empresa pequeña, somos menos de 100 trabajadores, con lo cual ahí se puede ser todavía flexible. Yo entiendo que las organizaciones más grandes es mucho más complicado. Menos capacidad de respuesta, claro, y de adaptación. Exactamente, adaptación es una palabra muy importante porque nosotros, si por ejemplo no existe ese producto con ese motor, pues nosotros tenemos capacidad de adaptarlo y cambiar el motor de la campana y vendemos el producto. Buscamos la solución al cliente. Y la otra cosa es que hemos sabido gestionar el proceso de compras de la forma de que si tú creces mucho, de repente necesitas mucho más material en un entorno de todos los problemas que tú antes... Con todos esos esa problemática. De hecho, te iba a preguntar, claro, dentro de todo este modelo de crecimiento basado en lo que nos decías, la flexibilidad, la capacidad de adaptación del producto, la superorientación al cliente que habéis tenido, ¿cómo habéis vivido, cómo habéis afrontado esta crisis en la cadena de suministro? Es decir, vuestra relación con proveedores. Hablamos de proveedores que han sufrido o con los que habéis sufrido la crisis de fletes internacionales, la crisis del transporte europeo terrestre. ¿Cómo habéis afrontado, cuáles han sido vuestras políticas en el área de compras y aprovisionamiento que os han permitido poder dar ese servicio al cliente? Porque es así un poco vuestra estrategia de crecimiento, ¿no? El servicio por encima de todo. Efectivamente, el servicio es lo más importante de todo. Es decir, renunciamos a ciertas veces el margen, el coste del suministro no era ya lo más importante. Obviamente, si tú vas como Improven a un consultor y dices, tiene que reducir el coste de compra. Sí. Cierto, pero en una situación pero no siempre es lo más importante. Claro, porque en ese momento tú tienes una demanda y si tú no satisfaces esa demanda, o sea, pierdes ese cliente, es mucho peor a futuro. Entonces, obviamente, nosotros trabajamos en la barra de compras con una metodología que miramos dónde está el mejor lugar para estos productos, porque como dije, estamos en el segmento alto, competimos, no somos una empresa que está en internet, que cualquier cosa vale. Si vendemos un horno que no funciona bien, nos repercute en los demás productos. Entonces hemos analizado muy bien, hemos hecho provisiones a mucho más largo plazo. Hemos tenido la suerte que en los últimos años Pando está en una situación financiera muy sólida, que podíamos permitirnos hacer previsiones de compra a 6 meses, comprometernos con proveedores. Oye, yo en 6 meses te compro esto. Y nosotros en todo el proceso de COVID no hemos cancelado ni retrasado ningún pedido, mientras otros compradores han subido, han retrasado pedidos, han cambiado en función de la situación. No se ha visto afectado vuestro plazo de entrega en ningún momento. Esto es... Bueno, nuestro plazo de entrega sí se ha afectado. Si tú creces mucho y nosotros también sufrimos problemas. Pero creo que muchísimo menos que los demás. Lo cual nos ha permitido saber al cliente y consigue cuota de mercado, porque nosotros hay ciertos productos que lanzamos nuevos. Como dije, nosotros a nivel comercial internalizamos, pero también a nivel de compras. Tradicionalmente Pando no compraba fuera de Europa, España, Europa cercana. Y hemos ampliado en los últimos años, pero ya antes del COVID, esa estrategia de ir también a los orígenes donde muchos competidores compran. Entonces, eso requiere una serie de cambios en la organización de compra. No solamente que cuando tú te levantas a nivel anecdótico por la mañana ya tienes emails de los proveedores chinos o llamadas, ya te han contestado. Pero también es un tema de que tienes que planear a mucho más largo plazo, tienes que comprar cantidades mucho más grandes. Nosotros estábamos acostumbrados a comprar
no sé, 20 placas a nuestro proveedor o en nuestra fábrica. Y claro, en Asia esto no funciona así. Claro, los lotes mínimos que os exige el proveedor asiático son sustancialmente más elevados. Exactamente, nosotros trabajamos con unas fábricas que no son nuestras, pero tenemos ahí acuerdos en algunos de los productos. Obviamente las campanas son todos de Europa. Y una pregunta, ¿cómo mantienes esa o cómo habéis gestionado esa relación con los proveedores dentro de esta situación? Es decir, hay mucha gente, bueno, pues que se ha visto desinformada, perdida. ¿Cómo habéis vosotros mantenido este nivel relacional con los proveedores, sobre todo a nivel internacional? Nosotros teníamos la suerte que los proveedores que tenemos o los partners las teníamos de antes del COVID, pero ya teníamos buena relación con ellos. Si tuviéramos que empezar esto de nuevo, sería mucho más difícil sin poder ir al país. Claro. Y nosotros hemos sabido crear esos vínculos antes. Alguna vez pues lo haces como, yo lo llamaba como el Fast Pass, donde ellos te dicen, tardan 6 meses en fabricar, pero si me pagas un pelín más, lo pueden hacer de decir. Y esto los grandes, esa flexibilidad, no lo podían hacer. Entonces nosotros ahí hemos renunciado, obviamente no pagamos más por pagar más, sino... Correcto, porque eso os aseguraba un suministro. No. Entonces así hemos podido pues, ser más flexibles quizás que los grandes, y obviamente pues, muchas horas, mucha dedicación del personal de compras sobre todo, que ha hecho un esfuerzo muy grande, intentar satisfacer una demanda con plazos y complicaciones de suministro cada vez más largos. De hecho, te iba a preguntar justamente por eso, al final, claro, este riesgo que asumís, ¿no? Que además está como muy concentrado en el circulante, incrementando lotes de compra, o bien por interés vuestro, porque al final necesitabais o queríais tener producto, o bien porque el proveedor te incrementa el lote mínimo de compra. Todo esto, claro, ¿qué reflexión os lleva a tener la seguridad de que ese producto va a salir? Es decir, que va a haber una demanda suficiente para poder absorber ese sobreproducto o ese sobrestock que digamos que ha sido parte de vuestra estrategia. Bueno, en primer lugar, para mí, como dije al principio, es fundamental para una empresa que tenga solidez financiera. Ahí con los socios, obviamente hay muchas veces un debate de quiero sacar el último dividendo y endeudar la compañía al máximo, que esa estrategia en el COVID probablemente había sido peligroso y no nos había permitido hacer todo lo que hemos podido hacer en esa época. Nosotros hemos podido hacer esto gracias a la confianza de los socios, que compartimos todos esa estrategia. Y luego, en concreto, como tú dices, hay que conocer muy bien tus productos y saber qué productos puedes estocar y cuáles no. Si compras un poco más, sobre todo sabiendo que con la inflación y cada vez van a hacer las cosas más caras, si tú tienes dinero, dices, yo compro ese producto porque sé, si lo compro ahora me cuesta el coste financiero, pero en 6 meses el producto me cuesta un 10% más. Vimos que era una estrategia que permitió, gracias a los recursos financieros, de hacer esto. Pero lo fundamental es, tienes que conocer tu producto, tienes que conocer tu cliente y ver qué producto puedes hacerlo y qué producto no. Con campanas especiales como la que tienes ahí arriba, tan bonito, eso es imposible. Pero hay un electrodoméstico que realmente no se va a cambiar y que parece funciona bien. Pues sí, que habéis sido como muy selectivos, ¿no? Segmentando bien el producto, qué producto interesa o podemos asumir, o con cuáles podemos asumir más riesgo, con cuáles no. Y al final entiendo que en una situación de cierta escasez en el mercado, pues el producto que tengo dentro de que cumpla las características de la gama alta que vosotros satisfacéis, pues bueno, al final lo coloco, ¿no? El que está es el que puedo vender. Y vosotros estabais cuando otros no estaban. Correcto, yo creo que eso es un poco el éxito de Pando de los últimos, no sé, 3, 4 años, sobre todo en la fase de COVID, que nosotros teníamos producto y en condiciones, que es decir, producto que estaba bien y podíamos servir. Yo como conclusiones diría, tenemos un caso de éxito de una empresa pequeña en un mundo de gigantes o de grandes players, ¿no? Habéis competido contra grandes multinacionales, habéis crecido más que el sector.
Has hablado de segmentación de producto, de ser muy selectivos con el producto, de una orientación al cliente y al servicio por encima de todo, primando ese servicio frente incluso a la liquidez o a ciertos puntos de margen. Hemos hablado de incluso asumir ciertos sobreprecios en esa relación con proveedores, negociando para garantizar que el suministro del producto llegaba. Has hablado de una muy fina planificación financiera con apoyo de la propiedad, ¿no? En asumir ciertos riesgos porque hay un conocimiento profundo del mercado en el que operas y del mercado en el que compras. Bueno, yo creo que hemos dado bastantes claves, ¿no? Para que todas las personas que puedan bueno, pues visualizar esta conversación pues saquen sus propios aprendizajes. No sé si hay alguna cosita que se me ha escapado que quieras decir. No, tú creo que lo has resumido muy bien. Quiero decir, para mí lo fundamental es conocer tu mercado de ventas, dar servicio al cliente, porque un cliente que lo sirves, luego lo tienes más fácil para volver a venderle. Una vez que lo tienes perdido, es muy difícil, es mucho más difícil. Y luego, para mí, lo fundamental es intentar dar una solidez financiera para que la gente pueda pensar en el negocio y no tienen que pensar, como pasa en muchas empresas de crisis, donde los directivos están pensando más en cómo pagar y no pueden aprovechar ciertas oportunidades. No pueden invertir. Con lo cual, planificación financiera para tener una solidez importante sobre la que poder construir todo el proyecto y bueno, pues renunciar o no priorizar el margen por encima de cualquier cosa, ¿no? Es decir, al final, y luego, aunque sea una empresa pequeña, hay muchos nichos donde tú puedes competir con los grandes. Necesitan, obviamente, tener talento y la apertura, o quizás ayuda vuestra como consultores, para hacer cosas nuevas y no siempre hacer lo mismo. O sea, que siendo pequeño también se puede, ¿eh? Yo creo que sí, eso es un poco ese es el un mensaje lema. que vamos a Podemos lanzar. hacerlo, sí, sí. Muy bien, Estefan, pues gracias de nuevo por la confianza en Improven, también a la familia Durán, que es representada por ti en este caso, y al resto de propietarios de Pando que, bueno, que han confiado en Improven para acompañarnos en esta etapa tan bonita. Bueno, gracias por poder hablar contigo.